¿Alguna vez has sentido que quieres huir de una gran responsabilidad? O tal vez te has preguntado si es posible tener una segunda oportunidad después de cometer un gran error. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes y aventureras de la Biblia. Una que involucra una tormenta furiosa, un pez gigante y una ciudad entera al borde de la destrucción. Esta es la increíble historia de Jonás. Todo comienza con una voz. La voz de Dios, llamando a un hombre llamado Jonás. Jonás era un profeta, alguien que transmitía los mensajes de Dios al pueblo. Y esta vez, la misión era enorme. Dios le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ahora, Nínive no era cualquier ciudad, era la capital del poderoso imperio asirio, conocidos por ser enemigos acérrimos de Israel. El pueblo de Jonás. Para Jonás, ir a Nínive era como caminar directamente a la guarida del león, para advertirles. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Obedeció de inmediato? No. Hizo todo lo contrario. Jonás decidió huir. Huyó de la presencia de Dios. Bajó al puerto de Jope. Encontró un barco que se dirigía a Tarsis, que estaba en la dirección opuesta a Nínive. Pagó su pasaje y se embarcó. Pensó que si se alejaba lo suficiente, podría escapar de su misión y de la voz que lo llamaba. Bajó a la bodega del barco, se acurrucó y se quedó profundamente dormido, creyendo que había dejado su problema atrás. Pero, como Jonás estaba a punto de descubrir, nadie puede huir de la presencia de Dios mientras el barco navegaba. Dios envió un gran viento sobre el mar, y se desató una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con partirse en dos. Los marineros, hombres experimentados del mar, estaban aterrorizados. Cada uno clamaba a su propio Dios, y comenzaron a arrojar la carga por la borda para aligerar la nave y salvarse. En medio de todo este caos, el capitán del barco encontró a Jonás durmiendo plácidamente. Lo despertó y le dijo: ¿Qué haces durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él se acuerde de nosotros y no perezcamos. Los marineros, desesperados por encontrar la causa de su desgracia, decidieron echar suertes. Y la suerte, o más bien la providencia, cayó sobre Jonás. Lo confrontaron. Dinos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás, finalmente, confesó. Les dijo: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Y les admitió que estaba huyendo de la presencia de Dios. Al oír esto, los hombres se llenaron de un temor aún mayor. La tormenta arreciaba cada vez más. Le preguntaron: ¿qué te haremos para que el mar se nos aquiete? La respuesta de Jonás fue drástica, pero era la única solución. Tómenme y arrójenme al mar, les dijo, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido sobre ustedes esta gran tempestad. Los marineros, a pesar de todo, no querían hacerlo. Eran hombres de buen corazón, e intentaron remar con todas sus fuerzas para llevar el barco a tierra, pero no pudieron. El mar se embravecía cada vez más contra ellos. Finalmente, sin otra opción, clamaron a Dios, pidiendo que no los hiciera perecer por la vida de este hombre. Y entonces, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar. E instantáneamente, la furia del mar cesó. La calma se apoderó de las aguas. Los marineros, asombrados, sintieron un profundo temor reverencial hacia Dios. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Habían presenciado un poder que iba más allá de su comprensión. Pero la historia de Jonás no termina aquí. Mientras se hundía en las profundidades del océano, pensando que era su fin, sucedió algo milagroso. Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Imaginen eso, no en la boca, sino en el vientre, en la oscuridad total, rodeado por las profundidades del abismo. Jonás tuvo mucho tiempo para pensar. Desde ese lugar oscuro y desesperado,
Jonás oró. Su oración no fue de queja, sino de arrepentimiento y gratitud. Reconoció su desobediencia y la justicia de su situación. Clamó a Dios desde el corazón del Seol, el lugar de los muertos. Recordó las promesas de Dios y renovó su voto, diciendo: Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Se dio cuenta de que incluso en el punto más bajo de su vida, Dios no lo había abandonado. Y después de que Jonás oró y se arrepintió sinceramente, Dios le dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Qué segunda oportunidad tan espectacular! Jonás estaba vivo, de vuelta en la tierra, con la misma misión que había intentado evadir. Esta vez, la palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez, con las mismas instrucciones: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no huyó, aprendió la lección, se levantó y fue a Nínive. La ciudad era inmensa. Se decía que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y comenzó a predicar un mensaje muy simple y directo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Solo 8 palabras, en hebreo. No hubo grandes discursos, ni elaboradas explicaciones, solo una advertencia cruda y directa. Y entonces ocurrió lo inesperado. Otro milagro. Los habitantes de Nínive, desde el más pequeño hasta el más grande, creyeron en el mensaje de Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, una tela áspera que simbolizaba el duelo y el arrepentimiento. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, y el rey, en un acto de humildad asombroso, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Emitió un decreto para toda la ciudad, que ni hombres ni animales comieran ni bebieran nada. Ordenó que todos, hombres y bestias, se cubrieran de cilicio y clamaran a Dios con todas sus fuerzas. Les pidió que cada uno se apartara de su mal camino y de la violencia. El rey dijo: ¿quién sabe? Quizás Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira, y no perezcamos. La ciudad entera, conocida por su maldad, se volvió a Dios en arrepentimiento genuino. Y cuando Dios vio sus obras, que se habían apartado de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios, en su infinita misericordia, perdonó a Nínive, a la ciudad, se salvó. Uno pensaría que este sería el final feliz de la historia. Jonás cumplió su misión, el pueblo se arrepintió, Dios los perdonó, todos felices, ¿verdad? Pues no exactamente. Aquí es donde la historia da un último giro, uno que revela la lección más profunda. Jonás se enojó muchísimo. Estaba disgustado porque Dios había mostrado misericordia a sus enemigos. Fue y le reclamó a Dios: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir antes que ver a sus enemigos ser perdonados. Su sentido de la justicia era más importante para él que la misericordia de Dios. Entonces, Dios le hace una pregunta simple pero profunda: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Para enseñarle una lección final, Dios hizo crecer una planta, una calabacera, sobre Jonás, para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás se puso muy contento con la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la secó. Luego, un viento sofocante y el sol golpearon la cabeza de Jonás hasta que casi se desmaya. De nuevo, deseó morir, y Dios le preguntó otra vez: ¿tanto te enojas por la planta? Jonás respondió: sí,
Me enojo hasta la muerte, y aquí viene la lección final de Dios. Le dijo a Jonás: tú tienes lástima de una planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La historia de Jonás termina con esta pregunta, dejándonos reflexionar. Es una historia que nos muestra que no podemos huir de nuestro propósito. Nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la belleza de las segundas oportunidades. Pero, sobre todo, nos confronta con la inmensidad de la misericordia de Dios. Una misericordia que se extiende mucho más allá de lo que esperamos o creemos merecer, alcanzando incluso a nuestros enemigos. Nos desafía a mirar nuestro propio corazón y preguntarnos: ¿somos como Jonás, más preocupados por nuestra propia justicia que por la compasión hacia los demás? La historia de Jonás no es solo una aventura sobre un hombre y un pez, es un espejo que refleja nuestra propia lucha con la obediencia, el prejuicio y la comprensión del corazón de Dios. A un Dios cuya compasión no tiene límites. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.